Hola, tengo 58 años y vivo en Tijuana. Un domingo, en mi propia casa, mi nieto de 7 años me abofeteó en plena cara delante de toda la familia, y lo único que hizo mi hijo fue reírse, como si fuera una broma. En ese momento algo dentro de mí se rompió para siempre. Durante años sostuve a esa familia con mi trabajo, mi dinero y mi amor incondicional, pero ese día me di cuenta de que me habían quitado lo más valioso, mi dignidad. Lo que hice después los dejó sin nada y cambió mi vida por completo. Hoy estoy aquí para contarte cómo recuperé mi valor, por qué tomé la decisión más difícil de mi vida y cómo encontré la paz que merecía. Si mi historia te toca el corazón y te hace reflexionar sobre el respeto que mereces, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto significa para mí saber que alguien entiende lo que viví? Me llamo Rosa Elena Mendoza, tengo 58 años, y vivo en Tijuana desde que me casé hace casi 40 años. Hoy necesito confesar algo que me ha estado quemando por dentro durante meses, algo que me avergüenza admitir pero que finalmente me dio la fuerza para cambiar mi vida por completo. Esta es la historia de cómo un solo momento, un domingo cualquiera durante la comida familiar, me mostró una verdad tan dolorosa que tuve que reconstruir mi vida desde cero. Y lo más increíble es que esa verdad me llevó a encontrar algo que llevaba años buscando sin saberlo, mi propia dignidad. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo entero se derrumba en un solo segundo? Yo pensaba que conocía el dolor. Enviudé hace 15 años, cuando mi esposo Jorge falleció de un infarto mientras trabajaba en la maquiladora. Crié a mi hijo Marcos completamente sola, trabajando día y noche en mi negocio de costura en el mercado municipal. Pagué su escuela, sus uniformes, sus libros. Nunca nos faltó comida en la mesa, aunque muchas veces yo me acostaba con el estómago vacío para que él pudiera comer bien. Pensaba que sabía lo que era el sacrificio, pero no tenía idea de que ese sacrificio terminaría traicionado de la forma más cruel. Aquel domingo de octubre comenzó como cualquier otro. Me levanté a las 5 de la mañana para preparar el mole, esa receta que heredé de mi abuela y que tarda horas en hacerse correctamente. El aroma del chocolate mezclado con los chiles llenaba toda la casa mientras yo molía las especias en el molcajete de piedra que tengo desde hace 30 años. Mi casa en la colonia Libertad no es grande, pero siempre la he mantenido limpia y acogedora. Las paredes están pintadas de amarillo suave, y tengo plantas de bugambilia en el patio que mi esposo plantó antes de morir. Cada domingo, sin falta, mi hijo Marcos venía a comer con su esposa Patricia y mi nieto Carlitos de 7 años. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que yo estaba feliz esa mañana. Estaba contenta preparando la comida, imaginando las sonrisas de mi familia cuando probaran el mole que tanto les gustaba. Había bordado servilletas nuevas especialmente para ese día, con hilo verde y blanco, los colores de la bandera mexicana. Puse flores frescas en la mesa, cempasúchil que compré en el mercado, porque me recuerdan a mi esposo y a todas las tradiciones que él me enseñó a valorar. Todo estaba perfecto. O eso creía yo. Cuando llegaron cerca del mediodía, noté algo diferente en la actitud de Patricia. Traía esa cara que siempre pone cuando está molesta, con los labios apretados y los ojos mirando hacia otro lado. Marcos tampoco me saludó con el abrazo de siempre, solo un beso rápido en la mejilla mientras revisaba su celular. Carlitos entró corriendo, como siempre hacen los niños, pero esta vez no me dio el abrazo que normalmente me daba gritando abuela. En cambio, se fue directo a la sala a jugar con su tablet. Algo estaba mal, pero yo, como siempre, decidí ignorarlo y concentrarme en servir la comida. Nos sentamos a la mesa. Había preparado arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano que amasé yo misma, el mole con pollo, y de postre había flan de vainilla. Patricia apenas probó la comida, diciendo que estaba cuidando su figura. Marcos comió rápido, sin hacer comentarios sobre el sabor como normalmente hacía. Carlitos se quejó de que no quería mole, que quería pizza. Yo intentaba mantener la conversación, preguntando sobre la escuela del niño, sobre el trabajo de Marcos, sobre los planes que tenían. Las respuestas eran cortas, secas, como si estuvieran obligados a estar ahí. Y entonces sucedió. Carlitos pidió más refresco y yo le dije que no, que ya había tomado suficiente azúcar y que era mejor que tomara agua. Una respuesta normal de cualquier abuela que se preocupa por la salud de su nieto, ¿verdad? Pero lo que vino después no fue normal en absoluto. El niño me miró con rabia, con un desprecio que nunca había visto en sus ojos, y de repente sentí su mano golpear mi mejilla con fuerza. Un cachetazo. Un niño de 7 años me dio una bofetada en pleno rostro,
en mi propia casa, en mi propia mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mejilla ardía, no tanto por el dolor físico sino por la humillación. Miré a Marcos, esperando que él, mi hijo, el hombre que crié con tanto amor y sacrificio, dijera algo. Esperaba que disciplinara a su hijo, que me pidiera disculpas, que mostrara algún tipo de respeto por su madre. Pero lo que hizo fue peor que el cachetazo mismo. Se rió. Mi hijo soltó una carcajada y dijo, como si nada hubiera pasado, como si yo no estuviera allí con lágrimas formándose en mis ojos: «Ay, mamá, no seas exagerada. Carlitos está jugando nomás. Los niños son así». Patricia, mi nuera, esa mujer que yo recibí en mi familia como una hija, que yo ayudé cuando estaba embarazada, para quien yo cuidé a Carlitos cuando era bebé mientras ella trabajaba, ni siquiera me miró. Puso los ojos en blanco y murmuró lo suficientemente alto para que todos escucháramos: «Siempre tan dramática la señora. Por eso Carlitos no la respeta». ¿Cómo reaccionas cuando las personas que más amas te traicionan de la forma más cruel? ¿Cuándo descubres que todo el amor y el sacrificio que diste durante años no vale nada? En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no de la manera que esperarías. No me puse a gritar, no lloré, no les reclamé nada. Simplemente me levanté de la mesa con toda la dignidad que me quedaba, limpié mi boca con la servilleta bordada que yo misma había hecho, y caminé hacia mi habitación sin decir una sola palabra. Detrás de mí escuché a Patricia decir que mejor se iban, que yo estaba insoportable. Escuché la puerta cerrarse. Escuché el carro alejarse. Y ahí, sola en mi habitación, rodeada de fotografías de mi esposo y de mi hijo cuando era pequeño, cuando me miraba con amor y no con indiferencia, tomé una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía una cosa con absoluta certeza: nunca más iba a permitir que me trataran así. Nunca más iba a ser invisible en mi propia vida. Esta es la historia de cómo ese cachetazo se convirtió en el inicio de mi liberación. Los días después del incidente fueron extraños. Marcos no me llamó, ni Patricia, ni siquiera para disculparse o preguntar cómo estaba. Era como si ese domingo nunca hubiera existido, como si yo no mereciera ni siquiera una explicación. Cada vez que sonaba mi teléfono sentía un nudo en el estómago, esperando ver el nombre de mi hijo en la pantalla, pero nunca era él. Eran clientas del taller preguntando por sus vestidos, o amigas invitándome al rosario del jueves, pero nunca mi propia familia. ¿Alguna vez has sentido que eres invisible para las personas que deberías importarles más? Yo pasaba las noches sin dormir, dando vueltas en la cama, reviviendo ese momento una y otra vez. El sonido del cachetazo, la risa de mi hijo, las palabras crueles de Patricia. Pero también pensaba en algo más profundo, algo que había estado ignorando durante años porque no quería verlo. Me pregunté cuándo exactamente había perdido el respeto de mi familia, y por qué. Una madrugada, como a las 3 de la mañana cuando el insomnio no me dejaba en paz, me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. La casa estaba en silencio, solo se escuchaban los grillos afuera y el sonido lejano de algún perro ladrando en la colonia. Me senté en la mesa del comedor, esa misma mesa donde había recibido la bofetada, y algo me hizo pensar en dinero. No sé por qué, tal vez fue intuición, pero de repente necesité saber exactamente cuánto había gastado en mi hijo y su familia durante los últimos años. Fui a mi habitación y saqué del closet una caja vieja de zapatos donde guardaba todos mis recibos y comprobantes. Soy de esas personas que guardan todo, cada factura, cada nota, cada comprobante de pago. Mi esposo siempre me decía que era importante tener todo documentado, y aunque él ya no está, yo seguí con esa costumbre. Tomé también un cuaderno viejo que uso para llevar las cuentas de mi negocio de costura, y comencé a escribir. Empecé con lo más reciente y fui hacia atrás. La colegiatura de Carlitos en la escuela particular, 6,000 pesos al mes durante los últimos 3 años. Ahí ya iban más de 200,000 pesos. Las clases de fútbol del niño, otros 1,500 mensuales. Los uniformes deportivos que yo misma le compraba cada inicio de curso. Los útiles escolares. Los regalos de cumpleaños caros que Patricia me pedía que comprara porque ellos no podían dárselos. Seguí escribiendo, y con cada línea que anotaba, sentía crecer dentro de mí una mezcla de coraje y tristeza. ¿Sabes lo que descubrí? Que durante los últimos 5 años yo había pagado prácticamente todo. No solo la escuela del niño, también las cuentas de luz y agua de su casa cuando Marcos me decía que andaba corto de dinero. Los pagos del carro que él manejaba,
un Jetta usado que compraron hace 3 años y que yo ayudé a pagar porque supuestamente era emergencia. La ropa de Carlitos, los zapatos, los juguetes. Incluso había pagado varias veces el súper completo cuando Patricia me llamaba diciendo que no tenían para comer esa semana. Hice los cálculos 3 veces porque no podía creer lo que veían mis ojos. En 5 años, yo había dado a mi hijo y su familia más de $500,000. $500,000 que salieron de mi pequeño negocio de costura, de coser vestidos de quinceañera hasta altas horas de la noche, de arreglar pantalones por $20, de hacer dobladillos por 30. $500,000 mientras yo seguía viviendo en la misma casa modesta, usando la misma ropa, comiendo frijoles y huevo porque era lo más barato. Pero lo que más me dolió no fue la cantidad de dinero. Lo que me rompió el corazón fue recordar todas las veces que Marcos me había dicho que tenía un buen trabajo en la maquiladora, que le iba bien, que estaban ahorrando para comprarse una casa. Si tenía tan buen trabajo, ¿por qué siempre necesitaba mi dinero? ¿Por qué siempre había una emergencia? ¿Por qué Patricia nunca tenía para el súper si ella también trabajaba, según me decían? Algo no cuadraba en todo esto. Sentí que había sido tonta, ingenua, una vieja estúpida que se dejó manipular por su propio hijo. Me levanté del comedor cuando el sol ya estaba saliendo, con el cuaderno lleno de números que no mentían, y tomé otra decisión. Necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente con la vida de mi hijo, porque algo me decía que había más mentiras escondidas detrás de todo ese dinero que yo había dado. Esa tarde, cuando fui al mercado a comprar tela para un vestido que tenía que entregar, me encontré con Lupita, una vecina de Marcos que vive en el mismo edificio que ellos. Lupita es de esas personas que saben todo lo que pasa en su edificio, no por chismosa sino porque es muy observadora. Nos pusimos a platicar mientras yo escogía hilos de colores, y de manera casual mencioné que no sabía si Marcos seguía trabajando en el mismo turno en la maquiladora. La cara de Lupita me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. Hubo un silencio incómodo, y luego ella, mirando hacia los lados como asegurándose de que nadie más escuchara, me dijo en voz baja: «Ay, doña Rosa, ¿usted no sabe? Marcos dejó ese trabajo hace como 8 meses. Lo veo salir todos los días como a las 10 de la mañana, se va a tomar café a la esquina, luego regresa como a las 6 de la tarde. Mi esposo me dijo que lo vio un día en la tarde echando la hueva en un billar por la avenida Revolución. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. 8 meses. Llevaba 8 meses sin trabajo y no me había dicho nada. 8 meses recibiendo mi dinero, dejando que yo creyera que tenía empleo, dejando que yo pagara sus cuentas mientras él se la pasaba tomando café y jugando billar. La mentira era tan grande, tan descarada, que casi no podía procesarla. Lupita me tocó el brazo con preocupación, preguntándome si me sentía bien, pero yo apenas podía escucharla sobre el zumbido de rabia que me llenaba los oídos. Le di las gracias a Lupita y me fui a mi casa caminando rápido, con las bolsas de tela golpeando contra mis piernas. Cuando llegué, me senté de nuevo en esa mesa, saqué mi teléfono, y por primera vez en mi vida decidí que no iba a contestar las llamadas de mi hijo. Decidí que no iba a ser yo quien buscara la reconciliación. Decidí que si él quería hablar conmigo, tendría que venir y dar la cara, tendría que explicarme todo, tendría que tratarme con el respeto que merezco. Pasaron 2 días y mi teléfono no sonó. Pasó una semana. Pasaron 2 semanas. Nada. Mi hijo no me llamó, no vino a verme, no preguntó cómo estaba. Y yo, mientras tanto, seguía anotando números en mi cuaderno, seguía descubriendo mentiras, seguía entendiendo que la persona en quien más había confiado me había estado usando durante años. El dolor era casi físico, como si alguien me hubiera metido un cuchillo en el pecho y lo estuviera retorciendo lentamente. Pero algo más estaba creciendo dentro de ese dolor. Era algo que nunca había sentido antes, algo parecido a la determinación mezclada con una calma fría. Ya no quería llorar. Ya no quería rogarle a mi hijo que me quisiera. Lo que quería era justicia, era verdad, era respeto. Y si ellos no me lo iban a dar, entonces yo tendría que buscarlo por mi cuenta. Aunque eso significara hacer cosas que nunca imaginé que haría, aunque significara cambiar toda mi vida. Los números en mi cuaderno no mentían. Y yo ya no iba a mentirme más a mí misma. Noviembre llegó con ese viento frío que baja de las montañas y se cuela por las ventanas de mi casa. El primer día del mes me desperté pensando que sería un día de muertos muy diferente este año. Siempre, desde que mi esposo Jorge falleció hace 15 años,
Yo armaba el altar con tanto amor y dedicación. Ponía su fotografía favorita, esa donde está sonriendo en nuestra boda, joven y lleno de vida. Colocaba velas naranjas, flores de cempasúchil que compraba en el mercado desde el 28 de octubre, pan de muerto que yo misma horneaba siguiendo la receta de mi suegra, y todas las cosas que a él le gustaban, cigarros delicados sin filtro, una botella de cerveza Corona, y mole porque era su platillo favorito. ¿Alguna vez has armado un altar para alguien que amas? No es solo poner cosas bonitas en una mesa. Es un acto de amor, de memoria, de mantener viva la conexión con las personas que se fueron pero que siguen viviendo en nuestro corazón. Jorge me enseñó a respetar nuestras tradiciones mexicanas, a valorar de dónde venimos, a nunca olvidar a nuestros ancestros. Él era un hombre bueno, trabajador, que nunca me levantó la voz ni me faltó al respeto. A veces me pregunto qué pensaría él de lo que su hijo se ha convertido. Ese año, por primera vez desde su muerte, armé el altar completamente sola. Marcos siempre venía a ayudarme. Era nuestra tradición, él traía las flores, yo ponía la mesa con el mantel bordado, y juntos colocábamos cada elemento mientras yo le contaba historias de su padre. Le recordaba cómo Jorge se desvelaba trabajando para que él pudiera ir a la escuela, cómo ahorraba cada peso para comprarle sus tenis nuevos cuando los necesitaba, cómo se sentaba con él a ayudarle con la tarea aunque estuviera cansado del trabajo. Pero este año mi teléfono no sonó, Marcos no apareció, y yo tuve que hacerlo todo sola. Mientras colocaba las velas y el copal que perfumaba toda la casa con ese olor sagrado, las lágrimas comenzaron a caer solas por mis mejillas. No era solo tristeza por Jorge, era tristeza por todo. Por el hijo que perdí sin que muriera, por el nieto que me pegó y no me pidió perdón, por la familia que se desintegró frente a mis ojos. Prendí las velas y me senté en el piso frente al altar, mirando la foto de mi esposo, y le hablé como si pudiera escucharme. Le dije que lo extrañaba, que necesitaba su consejo, que no sabía qué hacer con este dolor que me estaba consumiendo. El 2 de noviembre, el Día de los Muertos, amaneció nublado. La casa olía a copal y a flores, pero se sentía vacía. Me puse mi vestido negro bueno, el que uso para ocasiones especiales, y me fui sola al panteón a visitar la tumba de Jorge. Llevaba un ramo de cempasúchil fresco y una vela nueva. El camino al cementerio estaba lleno de familias, padres con hijos, abuelos con nietos, todos cargando flores y comida para sus difuntos. Yo caminaba sola, y cada paso me pesaba más. En el panteón, limpié la lápida de Jorge con un trapo húmedo, quité las hojas secas que se habían acumulado, puse las flores frescas en el florero de cemento que está junto a la tumba. Me arrodillé sobre la tierra, sin importarme que mi vestido se ensuciara, y por fin lloré de verdad. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había dado sin recibir nada a cambio, por todos los años de sacrificio que terminaron en una bofetada y una carcajada. ¿Sabes qué es lo extraño? Que mientras lloraba ahí, en la tumba de mi esposo, sentí algo parecido a claridad. Como si Jorge mismo me estuviera hablando, diciéndome que yo valía más que todo esto, que merecía respeto, que no tenía que aguantar maltrato de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Sentí su presencia de una manera que no había sentido en años, y con esa presencia vino una paz extraña. No era una paz feliz, pero era una paz que me decía que todo iba a cambiar, que yo iba a cambiar. Cuando regresé a mi casa esa tarde, encontré 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Casi no les hago caso porque pensé que eran de esas llamadas de telemarketing que molestan todo el tiempo. Pero algo me hizo escuchar el buzón de voz. La primera llamada no tenía mensaje. La segunda tampoco. Pero en la tercera, una voz de mujer que sonaba profesional decía: «Señora Mendoza, le habla del Banco Chase de San Diego. Estamos tratando de contactarla por un asunto importante relacionado con una cuenta a su nombre. Por favor, comuníquese con nosotros». Mi corazón comenzó a latir rápido. Un banco de San Diego. Una cuenta a mi nombre. ¿De qué estaban hablando? Yo no tenía cuentas en Estados Unidos, nunca había abierto una. O eso pensaba. De repente me acordé de algo que había olvidado por completo. Hace muchos años, cuando Jorge todavía vivía y las cosas nos iban bien, él había abierto una cuenta de ahorros en San Diego. Me dijo que era para el futuro, por si algún día necesitábamos el dinero, y me hizo firmar unos papeles. Pero después él se enfermó, y en medio de todo el caos de su muerte, hospitales, gastos funerarios, yo simplemente olvidé que esa cuenta existía. Llamé al banco al día siguiente, con las manos temblando mientras marcaba los números.
Una señorita muy amable me atendió en español, y después de verificar mi identidad con un montón de preguntas, me dijo algo que casi me desmayó. La cuenta seguía activa. Y no solo estaba activa, tenía dinero. Mucho dinero. Resulta que Jorge había estado depositando una parte de su sueldo automáticamente cada mes en esa cuenta, y cuando él murió, yo, como beneficiaria, heredé todo. Pero como nadie sabía de esa cuenta y yo la había olvidado, el dinero simplemente siguió ahí, acumulando intereses durante 15 años. La señorita me leyó el balance, y tuve que pedirle que repitiera el número 3 veces porque no podía creer lo que estaba escuchando. Había más de $500,000 en esa cuenta. $500,000 que mi esposo, con su trabajo duro y su visión de futuro, había ahorrado para mí. $500,000 que yo no sabía que existían, mientras le daba hasta mi último peso a un hijo que me mentía y me usaba. ¿Cómo describes ese momento cuando tu vida entera cambia en un segundo? Cuando pasas de sentirte pobre y dependiente a darte cuenta de que tienes opciones, que tienes libertad, que tienes una salida. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sillón durante no sé cuánto tiempo, simplemente procesando la información. Jorge me había dejado esto. Mi esposo, que nunca dejó de cuidarme incluso después de muerto, me había dado la herramienta que necesitaba para cambiar mi vida. Esa noche volví al altar, prendí las velas de nuevo, y le di las gracias a Jorge con todo mi corazón. Le di las gracias por haberme amado, por haber pensado en mí, por darme esta oportunidad. Y le prometí algo, que no iba a desperdiciar este regalo, que no iba a seguir siendo la mujer invisible que permite que la maltraten. Iba a usar este dinero para recuperar mi dignidad, para demostrarme a mí misma que valgo, que merezco respeto. Al día siguiente comencé a hacer llamadas al banco, a averiguar cómo podía acceder a ese dinero. Era complicado porque necesitaba papeles, traducciones, certificados. Pero por primera vez en meses, sentía que tenía un propósito, una meta. Ya no estaba simplemente sobreviviendo y esperando que mi hijo se acordara de mí. Ahora tenía un plan. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que todo estaba a punto de cambiar. Las flores del altar comenzaron a marchitarse, como pasa cada año después del Día de Muertos. Pero dentro de mí algo estaba floreciendo, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Era mi propia fuerza, mi propia voz, mi propio valor. Y nadie, ni siquiera mi hijo, me lo iba a quitar. Diciembre llegó con esas luces navideñas que empiezan a aparecer en todas las casas del barrio. Las posadas comenzarían pronto, esas celebraciones que siempre me gustaron tanto, donde toda la colonia se reúne para cantar, romper piñatas y compartir ponche caliente con tejocotes y canela. Pero este año no tenía ganas de celebrar nada. Estaba enfocada en los trámites del banco, en organizar mis papeles, en planear qué iba a hacer con mi vida ahora que sabía que tenía opciones. ¿Alguna vez has estado tan concentrada en algo que el mundo exterior deja de importar? Yo pasaba las mañanas cosiendo en mi taller del mercado, pero mis tardes las dedicaba a investigar, a hablar por teléfono con el banco, a buscar información sobre cómo manejar dinero en Estados Unidos. Había descubierto un mundo completamente nuevo que yo no conocía, y aunque me daba miedo, también me emocionaba. Por primera vez en mi vida adulta, yo tenía control sobre algo importante. Era un martes por la tarde, estaba bordando el vestido de una quinceañera que tenía que entregar la siguiente semana, cuando escuché que tocaban la puerta con insistencia. El corazón me dio un vuelco porque reconocí el patrón de los golpes. Era Marcos. Después de casi 2 meses sin saber nada de él, ahí estaba, tocando la puerta como si nada hubiera pasado. Me quedé inmóvil un momento, sin saber si abrir o no, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que enfrentarlo, que este momento iba a llegar tarde o temprano. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo con Carlitos de la mano. El niño ni siquiera me miró, estaba entretenido con su tablet. Marcos traía esa sonrisa que siempre ponía cuando quería algo, esa sonrisa que yo antes confundía con cariño pero que ahora reconocía como manipulación. Me saludó como si nada, hola ma, ¿cómo has estado? Y entró a la casa sin esperar invitación. Carlitos se tiró en el sillón y siguió jugando, sin decir ni hola ni nada. Me quedé parada en la puerta, mirándolos entrar a mi casa con esa familiaridad que ahora se sentía invasiva. Marcos se sentó en el comedor, en ese lugar donde 2 meses atrás su hijo me había abofeteado, y comenzó a hablar de cosas triviales. Que si el clima estaba raro, que si ya había decorado para Navidad, que si tenía planes para las fiestas. Yo lo escuchaba sin decir mucho,
esperando a que llegara al verdadero motivo de su visita. Y no tardó mucho. Oye, ma, dijo con esa voz casual que usaba cuando pedía dinero, se acerca la Navidad y quiero comprarle cosas bonitas a Carlitos. Tú sabes cómo son los niños, quieren juguetes caros, y pues con mi trabajo no me alcanza para todo. ¿Me podrías prestar unos 5,000 pesos? Te los pago después de Año Nuevo, cuando me llegue mi aguinaldo. Ahí estaba la verdadera razón de su visita. No venía a disculparse por la bofetada de su hijo, no venía a explicar por qué no me había llamado en 2 meses, no venía a ver cómo estaba su madre. Venía por dinero. Como siempre. Y además tenía el descaro de mencionar su trabajo, ese trabajo que yo sabía que no tenía desde hacía meses. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero me mantuve tranquila. Tomé aire profundo y le dije algo que él no esperaba: Marcos, ¿tú todavía trabajas en la maquiladora? La pregunta lo tomó por sorpresa. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo sus ojos se movían hacia los lados evitando mirarme directamente. Claro, ma, ¿por qué preguntas eso? Pero su voz no sonaba convincente, sonaba nerviosa. Porque, continué con una calma que no sabía que tenía, me encontré a Lupita, tu vecina, hace unas semanas. Y ella me dijo algo interesante. Me dijo que tú sales de tu casa a las 10 de la mañana y regresas a las 6, y que tu esposo te vio jugando billar en plena tarde laboral. Así que te voy a preguntar de nuevo, Marcos, ¿tú todavía trabajas en la maquiladora? El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Marcos se puso pálido, luego rojo, luego trató de sonreír pero solo logró hacer una mueca extraña. Carlitos seguía con su tablet, ajeno a toda la conversación. Y mi hijo, el hombre que yo había criado para que fuera honesto y trabajador, comenzó a tartamudear. Bueno, es que hubo unos problemas en la maquiladora, ma. Me recortaron las horas, pero sí trabajo, solo que... ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajo? Lo interrumpí. Y no me mientas, Marcos. No me vuelvas a mentir. Se hizo otro silencio largo. Vi cómo mi hijo luchaba entre seguir mintiendo o finalmente decirme la verdad. Y cuando habló, su voz era apenas un susurro: 8 meses, ma. Me corrieron hace 8 meses porque llegaba tarde mucho y porque, bueno, tuve problemas con mi supervisor. Pero iba a conseguir otro trabajo pronto, de verdad iba a hacerlo. 8 meses. Ahí estaba la confirmación de lo que Lupita me había dicho. 8 meses viviendo una mentira completa, 8 meses recibiendo mi dinero mientras yo creía que él tenía empleo. 8 meses donde yo me desvelaba cosiendo para poder darle dinero a él, mientras él se la pasaba en cafés y billares sin hacer nada productivo. La traición era aún más profunda de lo que pensaba. ¿Y Patricia sabe?, le pregunté. Claro que sabe, respondió él con un tono casi defensivo. Ella también me ha estado apoyando con su sueldo. Esa información me sorprendió. Al menos Patricia estaba trabajando, pensé. Pero entonces otra pregunta me vino a la mente: si Patricia trabaja, ¿por qué siempre me están pidiendo dinero? ¿Por qué yo he pagado las colegiaturas de Carlitos, las cuentas de tu casa, el súper, todo? Marcos no tenía respuesta para eso. O más bien, la respuesta era clara pero él no quería decirla en voz alta. Me habían estado usando. Los dos me habían estado usando como su banco personal, como su salvavidas financiero, mientras yo sacrificaba todo pensando que realmente lo necesitaban. El coraje que sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era el coraje explosivo que te hace gritar, era un coraje frío, calculado, definitivo. Me levanté de la mesa y fui a mi habitación. Escuché a Marcos decir: ma, espera, pero lo ignoré. Saqué de mi closet el cuaderno donde había anotado todos los gastos, todas las mentiras documentadas con números y fechas. Regresé al comedor y puse el cuaderno frente a él, abierto en la primera página donde estaba el total: 543,000 pesos en 5 años. ¿Ves esto?, le dije señalando los números. Esta es la cantidad de dinero que yo te he dado en los últimos 5 años. Más de $500,000 de pesos, Marcos. Dinero que salió de mi trabajo, de coser hasta que me dolían las manos, de desvelarme para terminar vestidos, de vivir con lo mínimo para que tú pudieras tener más. Y todo este tiempo me estabas mintiendo. Me dijiste que tenías trabajo, que te iba bien, que solo necesitabas ayuda temporal. Pero la verdad es que me has estado usando.
Vi cómo los ojos de mi hijo se llenaban de lágrimas. Ma, perdóname. Yo sé que la cagué, pero es que Patricia presiona mucho, quiere que Carlitos tenga lo mejor, y yo no supe cómo decirte que había perdido el trabajo. Tenía vergüenza. Lágrimas. Disculpas. Excusas. Todo lo que esperarías de alguien que ha sido descubierto mintiendo. Pero yo ya no era la misma mujer que habría aceptado esas disculpas inmediatamente, la que habría dicho, no importa mijo, yo te ayudo. Quiero que te vayas, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quiero que tomes a Carlitos y te vayas de mi casa. Y la próxima vez que vengas, que sea para hablar con la verdad, no para pedirme dinero. Marcos me miró incrédulo, como si no pudiera creer que yo le estaba diciendo que se fuera. Pero ma, necesito el dinero para la Navidad de Carlitos. No, dije más fuerte de lo que pretendía. Hasta Carlitos levantó la vista de su tablet asustado. No te voy a dar más dinero, Marcos. Ya basta. Basta de mentiras, basta de que me uses, basta de que me faltes al respeto. Tu hijo me pegó, tú te reíste, tu esposa me humilló, y ninguno de ustedes ha venido a disculparse. Solo vienes cuando necesitas algo de mí. Pues ya no más. Mi hijo se levantó lentamente, tomó a Carlitos de la mano, y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volteó y dijo, Ma, vas a estar sola en Navidad. ¿De verdad quieres eso? Y yo, mirándolo a los ojos, respondí, prefiero estar sola con dignidad que acompañada de gente que no me respeta. La puerta se cerró. Los escuché irse. Y yo me quedé ahí parada, temblando no de miedo sino de algo parecido a la liberación. Los días después de echar a Marcos de mi casa fueron extraños. Por un lado me sentía fuerte, orgullosa de haberme defendido por primera vez. Por otro lado me sentía increíblemente sola. La Navidad se acercaba y sabía que la iba a pasar sola, como él había dicho. Pero cada vez que me sentía débil y pensaba en llamarlo para disculparme, recordaba el cuaderno con los números, recordaba las mentiras, recordaba el cachetazo de Carlitos y la risa de mi hijo, y la determinación regresaba. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu comodidad emocional y tu dignidad? No es fácil. Habría sido mucho más simple perdonar todo, olvidar, seguir siendo la abuela y madre que da sin recibir. Pero algo había cambiado en mí fundamentalmente. Ya no podía volver a ser esa mujer, aunque quisiera. Es como si ese cachetazo hubiera despertado a una persona que llevaba años dormida dentro de mí. Durante esos días comencé a ir más seguido a la iglesia. No porque fuera especialmente religiosa, aunque siempre he creído en Dios, sino porque necesitaba un lugar tranquilo donde pensar, donde sentir que no estaba completamente sola. La iglesia de San Francisco en mi colonia es pequeña pero acogedora, con ese olor a incienso y velas que siempre me ha dado paz. Ahí conocí mejor a un grupo de señoras que se reunían los miércoles para el rosario. Entre esas señoras había una que me llamó la atención desde el principio. Se llamaba Beatriz, tenía unos 65 años, y había algo en ella que irradiaba serenidad y fortaleza al mismo tiempo. Después del rosario, mientras tomábamos café con pan dulce en el salón parroquial, Beatriz y yo comenzamos a platicar. Le conté un poco de mi situación, sin entrar en muchos detalles, pero mencioné que había tenido problemas con mi familia. Beatriz me escuchó con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé de hablar, ella sonrió y dijo algo que me sorprendió: yo conozco esa historia. Es parecida a la mía hace 10 años. Mi hija me trataba como su banco personal, nunca me respetó. Tuve que irme lejos para encontrar mi paz. Le pregunté a dónde se había ido, y me dijo, a San Diego, con una prima que vive allá. Estuve 5 años con ella, trabajando, recuperándome. Ahora regresé porque quise, no porque tuviera que hacerlo. San Diego. La coincidencia me pareció increíble. Esa misma ciudad donde estaba el banco con el dinero de Jorge. Beatriz notó mi sorpresa y siguió hablando: tengo una prima que todavía vive allá. Se llama Esperanza, está un poco mayor que yo pero le encanta tener compañía. Siempre me dice que si conozco a alguien que necesite un lugar temporal, que ella encantada la recibe. Vive en un barrio bonito de mexicanos en San Isidro. Le pregunté más sobre su prima, sobre San Diego, sobre cómo era vivir del otro lado. Beatriz me contó que Esperanza tenía una casa grande porque sus hijos ya se habían casado y se habían ido, y que ella se dedicaba a cuidar a sus nietos un par de días a la semana mientras sus hijas trabajaban.
Es una mujer trabajadora, buena gente, que valora a las personas. No como algunas familias que solo te quieren cuando les conviene, dijo Beatriz mirándome significativamente. Esa conversación plantó una semilla en mi mente. ¿Podría yo irme a San Diego? Aunque sea temporalmente. Tenía la cuenta bancaria allá, podría aprender a manejarla mejor si estaba cerca. Podría tomar distancia de toda esta situación dolorosa con Marcos. Podría descubrir quién era yo sin la identidad de la madre que todo lo da. La idea me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Durante la siguiente semana no podía dejar de pensar en esa posibilidad. Una tarde, reuniendo todo mi valor, le pedí a Beatriz el número de teléfono de su prima Esperanza. Beatriz se alegró mucho y me lo dio inmediatamente, incluso llamó a Esperanza frente a mí para avisarle que yo la iba a contactar. Escuché la voz de Esperanza del otro lado, cálida y acogedora, diciendo que estaría encantada de conocerme. Tardé 2 días en atreverme a hacer esa llamada. Cuando finalmente marqué el número, las manos me temblaban. Esperanza contestó al tercer tono, con un bueno, cantadito que inmediatamente me hizo sentir menos nerviosa. Me presenté, le expliqué que era amiga de Beatriz, y empezamos a platicar. Esperanza tenía 62 años, era viuda también, y vivía sola excepto cuando le tocaba cuidar a sus nietos. Me habló de su vida en San Diego, de la comunidad mexicana donde vivía, de cómo extrañaba Tijuana pero también amaba la tranquilidad del otro lado. Le conté, con más honestidad de la que esperaba tener con una extraña, sobre mi situación con mi hijo. Le hablé del cachetazo, de las mentiras, del dinero, de la soledad. Esperanza me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, suspiró profundo y dijo, «Mija, yo entiendo perfectamente por lo que estás pasando. A veces la familia que uno cría es la que más te lastima. Pero déjame decirte algo, nunca es tarde para elegirte a ti misma». Platicamos durante más de 1 hora. Esperanza me invitó a visitarla, a quedarme unos días si quería, a conocer el área y ver cómo me sentía. «Aquí hay muchas mujeres como nosotras», me dijo, «mujeres que decidieron empezar de nuevo, que trabajan, que se apoyan. No estás sola, Rosa Elena, aunque ahora te sientas así». Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Por primera vez en meses, sentí que había alguien que realmente me entendía. Colgué el teléfono y me senté en mi sala, rodeada de fotografías de mi familia, de recuerdos de años de sacrificio, y tomé una decisión. Iba a ir a San Diego a visitar a Esperanza. No para quedarme necesariamente, sino para ver, para conocer, para explorar esta posibilidad que se había abierto frente a mí. Le escribí un mensaje a Esperanza diciéndole que me gustaría visitarla después de Año Nuevo, cuando pasaran las fiestas decembrinas. Pero las fiestas no resultaron como esperaba. Marcos no me llamó para Navidad. Ni Patricia. Ni siquiera para que viera a Carlitos abrir sus regalos, cosa que siempre hacíamos juntos. Pasé la Nochebuena sola, comiendo tamales que compré en el mercado, viendo programas de televisión sin prestar atención. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para derramar por personas que habían decidido que yo no importaba. El día de Año Nuevo sonó mi teléfono. Era Marcos. Mi primer impulso fue no contestar, pero algo me hizo presionar el botón verde. «Ma», dijo su voz del otro lado, sonando cansada, «feliz año. Solo quería saludarte». Hubo un silencio incómodo. Yo esperé a que dijera algo más, alguna disculpa, algún reconocimiento de todo lo que había pasado. Pero solo agregó, «Oye, necesito hablar contigo sobre algo». Perdimos el departamento. El dueño nos corrió porque debíamos 3 meses de renta. «¿Podemos quedarnos en tu casa un tiempo mientras encontramos otro lugar? ¿Pueden creerlo?». Después de todo, después de los meses de silencio, después de la humillación, me estaba pidiendo que los dejara vivir conmigo. Como si yo fuera un hotel de beneficencia. Como si yo no tuviera sentimientos, necesidades, límites. Respiré profundo, y con toda la calma que pude reunir, le dije, «No, Marcos. No pueden quedarse aquí. Lo siento, pero necesitas resolver tus problemas sin depender de mí». Escuché su shock del otro lado de la línea. «¿En serio, ma? ¿Nos vas a dejar en la calle? Patricia está embarazada otra vez, va a tener un bebé. ¿De verdad quieres que tu nieto nazca sin un lugar donde vivir?». La manipulación era tan obvia, tan predecible. Usaba al bebé que vendría, usaba la culpa,
usaba todo lo que sabía que me movía. Pero algo había cambiado en mí. Ya no funcionaba. Marcos, le dije con firmeza, tú tomaste decisiones que los llevaron a donde están. Tú elegiste mentirme, elegiste no trabajar, elegiste permitir que tu hijo me pegara y tú burlarte. Yo no puedo seguir siendo tu solución para todo. Necesitas aprender a resolver tus problemas. Y antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Me temblaban las manos pero me sentía fuerte. Inmediatamente llamé a Esperanza y le dije que quería visitarla lo más pronto posible. Ella, con esa bondad que ya estaba conociendo, dijo, ven cuando quieras, mija. Aquí te espero con los brazos abiertos. Reservé un boleto de autobús para San Diego para la siguiente semana. Era hora de ver qué más había en el mundo para mí. El día que tomé el autobús hacia San Diego amaneció frío y gris, con esa neblina típica de enero en Tijuana que hace que todo se vea borroso. Llevaba solo una maleta pequeña con algo de ropa, mis documentos importantes, y la fotografía de Jorge que siempre tengo en mi buró. No le dije a Marcos que me iba. No le debía explicaciones después de todo lo que había pasado. Simplemente cerré mi casa, dejé la llave con mi vecina doña Carmen por si había alguna emergencia, y me fui. ¿Alguna vez has sentido esa mezcla de miedo y emoción cuando estás a punto de hacer algo completamente nuevo? El camino a la central de autobuses me pareció eterno. Iba en el taxi mirando las calles de Tijuana, mi ciudad donde había vivido toda mi vida, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que la duda llegaba, recordaba el cachetazo, las mentiras, la soledad que sentía incluso rodeada de mi familia. Y sabía que tenía que hacer esto. En la central compré pan dulce y café para el camino. El autobús no tardaba mucho, tal vez hora y media con la fila de la frontera, pero quería tener algo en el estómago porque los nervios me tenían revuelta. Me senté junto a una ventana y vi cómo Tijuana se iba haciendo más pequeña mientras avanzábamos hacia la línea fronteriza. Pasé la frontera con mi pasaporte, algo nerviosa porque no cruzaba seguido, pero todo salió bien. Cuando el autobús entró a territorio estadounidense, sentí algo extraño en el pecho. No era exactamente miedo ni emoción, era algo más profundo. Era la sensación de que estaba cruzando no solo una frontera geográfica sino una frontera en mi propia vida. Del otro lado estaba la posibilidad de ser alguien diferente, de comenzar de nuevo, de descubrir partes de mí que había olvidado que existían. San Diego me recibió con sol brillante, muy diferente a la neblina que dejé en Tijuana. Las calles se veían limpias, ordenadas, llenas de carteles en inglés que yo apenas entendía. Esperanza me había dado instrucciones muy claras de cómo llegar a su casa en San Isidro desde la estación de autobuses. Tomé un Uber, otra experiencia nueva para mí porque en Tijuana siempre tomaba taxis normales, y le di la dirección al conductor que hablaba español con acento caribeño. El barrio de Esperanza era bonito, con casas pequeñas pero bien cuidadas, jardines con pasto verde, y muchos niños jugando en las calles. Se sentía seguro, tranquilo, muy diferente a las calles bulliciosas de Tijuana. El Uber se detuvo frente a una casa de color beige con una puerta roja y macetas de geranios en el porche. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y apareció Esperanza. Era una mujer bajita, redondita, con el cabello completamente blanco recogido en un moño, y una sonrisa tan cálida que inmediatamente me sentí en casa. Rosa Elena, exclamó abriendo los brazos, qué gusto conocerte por fin. Me abrazó fuerte, como abrazan las abuelas, y sentí que algo dentro de mí se relajaba. Por primera vez en meses, alguien me estaba recibiendo con amor genuino, sin esperar nada a cambio. Su casa era acogedora. La sala tenía muebles viejos pero cómodos, con cobijas tejidas a mano sobre los sillones. Las paredes estaban llenas de fotografías de su familia, de sus hijos y nietos. En la cocina olía a canela y café, y había un altar pequeño con una imagen de la Virgen de Guadalupe decorada con flores de plástico. Me sentí inmediatamente cómoda, como si hubiera conocido a Esperanza toda mi vida. Ella me mostró el cuarto donde me quedaría. Era pequeño pero acogedor, con una cama individual cubierta con una colcha de flores, una cómoda vieja de madera, y una ventana que daba al jardín trasero. No es mucho, dijo Esperanza con humildad, pero es tuyo por el tiempo que lo necesites. Yo, con lágrimas en los ojos, le di las gracias. No sabía cómo explicarle que ese cuarto significaba más para mí que solo un lugar donde dormir. Significaba respeto, significaba dignidad, significaba que alguien me valoraba lo suficiente como para compartir su espacio conmigo.
Esa primera noche platicamos durante horas en su cocina. Esperanza preparó tacos de frijoles con queso fresco y salsa verde, y mientras comíamos le conté toda mi historia. Le hablé de Jorge, de cómo había sido mi roca durante nuestro matrimonio. Le conté sobre Marcos, sobre cómo lo había criado sola después de enviudar, sobre todas las mentiras y el dinero. Le hablé del cachetazo de Carlitos y de cómo eso había sido el detonante de todo. Esperanza escuchaba atentamente, moviendo la cabeza, suspirando en los momentos apropiados. Cuando terminé de hablar, ella puso su mano sobre la mía y dijo algo que nunca olvidaré: mija, lo que te pasó no fue tu culpa. Tú hiciste lo que toda madre hace, amar y dar. El problema es que ellos confundieron tu amor con debilidad, tu generosidad con obligación. Pero ahora estás aquí, y aquí nadie va a aprovecharse de ti. Aquí eres bienvenida como igual, como amiga, como familia que se elige. Esas palabras me hicieron llorar. Lloré por todo lo que había aguantado, por todos los años de dar sin recibir, por el dolor de sentirme invisible en mi propia familia. Pero también lloré de alivio, porque finalmente estaba en un lugar donde me valoraban, donde no tenía que demostrar mi valor con dinero o sacrificio. Esperanza me abrazó mientras yo lloraba, y no me dijo que dejara de llorar o que me calmara. Simplemente me dejó sacar todo lo que llevaba dentro. Los primeros días en San Diego fueron de ajuste. Esperanza me llevó a conocer el barrio, me presentó con sus vecinas que también eran mexicanas y que me recibieron con los brazos abiertos. Había una señora, Lupita, que tenía un pequeño negocio de costura trabajando desde su casa. Cuando le conté que yo también cosía, sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Yo necesito ayuda, tengo muchos pedidos y no me doy abasto. ¿Te gustaría trabajar conmigo? La oportunidad había llegado más rápido de lo que esperaba. También conocía a otras mujeres en la comunidad. Estaba Teresa, que había dejado un matrimonio abusivo y había reconstruido su vida vendiendo tamales. Estaba Blanca, que había criado a sus 5 hijos sola después de que su esposo la abandonó. Cada una tenía una historia de fortaleza, de reinvención, de negarse a ser víctimas. Y todas me recibieron como una más, sin juzgarme, sin preguntas invasivas, simplemente con aceptación. Una tarde, como a la semana de haber llegado, Esperanza me llevó al banco donde estaba mi cuenta. Fue surreal entrar a ese edificio moderno, hablar con una asesora financiera que me explicó todo en español, y ver en la pantalla de la computadora la cantidad que Jorge había ahorrado para mí. La asesora me ayudó a abrir una tarjeta de débito y me explicó cómo manejar la cuenta. Por primera vez en mi vida, yo tenía control real sobre dinero significativo. Saliendo del banco, Esperanza me llevó a tomar un café a una cafetería mexicana donde hacían café de olla delicioso. Mientras tomábamos el café dulce y especiado, ella me preguntó: ¿y ahora qué, Rosa Elena? ¿Qué quieres hacer con esta nueva oportunidad que tienes? Fue una pregunta simple pero profunda. ¿Qué quería yo? Por primera vez en décadas, alguien me estaba preguntando qué quería yo, no qué necesitaba mi familia, no cómo podía ayudar a otros, sino qué quería yo para mí misma. Le dije que no estaba segura todavía. Que estaba descubriendo quién era yo sin la identidad de madre sacrificada. Que quería trabajar, ganar mi propio dinero aunque no lo necesitara, porque el trabajo me daba propósito. Que quería aprender inglés, conocer gente nueva, tal vez tomar clases de algo que siempre me hubiera interesado. Esperanza sonrió y dijo: entonces tienes mucho por delante, mija. Y yo voy a estar aquí para apoyarte en todo. Esa noche, acostada en mi pequeña habitación en la casa de Esperanza, miré la fotografía de Jorge que había puesto en el buró. Le hablé mentalmente, agradeciéndole por haberme dado esta oportunidad, por haber pensado en mí incluso después de su muerte. Sentí su presencia de una manera que no había sentido en años, y fue como si me estuviera diciendo que había hecho bien en venir, que era hora de vivir para mí misma. Pero también pensé en Marcos. Pensé en mi hijo, en cómo estaría, en si estaría bien. El amor de madre no desaparece así nomás, por más que te lastimen. Me pregunté si él estaría pensando en mí, si se estaría arrepintiendo de cómo me trató. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no estaba dispuesta a sacrificar mi paz y mi dignidad por mantener una relación que me lastimaba. Si algún día íbamos a reconciliarnos, tendría que ser bajo términos diferentes, con respeto mutuo. Me dormí esa noche sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza. Esperanza de que mi vida podía ser diferente, de que yo podía ser diferente,
de que todavía había tiempo para escribir nuevos capítulos en mi historia. Y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez no me daba miedo lo desconocido. Febrero llegó rápido y yo ya me sentía completamente instalada en mi nueva vida en San Diego. Trabajaba con Lupita 3 días a la semana, cosiendo vestidos y arreglando ropa. El trabajo era similar al que hacía en Tijuana, pero aquí me pagaban mucho mejor y las clientas siempre eran amables y agradecidas. Los otros días ayudaba a Esperanza a cuidar a sus nietos, 2 niños preciosos de 5 y 7 años que me llamaban tía Rosa y me llenaban de abrazos y dibujos. ¿Sabes qué es lo maravilloso de empezar de nuevo? Que descubres partes de ti que habías olvidado que existían. Yo estaba descubriendo que me gustaba leer, algo que no había hecho en años porque siempre estaba ocupada trabajando o preocupándome por Marcos. Esperanza tenía una colección de novelas en español, y yo me pasaba las noches leyendo historias de mujeres fuertes, de aventuras, de amores que no eran complicados ni dolorosos. También había empezado a tomar clases de inglés en un centro comunitario cerca de la casa de Esperanza. Éramos un grupo de señoras mayores, todas mexicanas, todas tratando de aprender el idioma para poder comunicarnos mejor en este país. Nuestra maestra era una chica joven mexicoamericana que tenía una paciencia infinita con nosotras. Yo no era buena para los idiomas, pero me esforzaba, y cada palabra nueva que aprendía se sentía como una pequeña victoria. Una tarde, mientras cosía un vestido de novia para una de las clientas de Lupita, mi teléfono sonó. Era un número de Tijuana que no reconocía. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, pero algo me hizo presionar el botón verde. Del otro lado escuché una voz de mujer que no reconocí inmediatamente. ¿Rosa Elena? Habla Patricia. Mi nuera. La mujer que había puesto los ojos en blanco cuando su hijo me abofeteó, que me había llamado dramática. Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres, Patricia?, pregunté con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Hubo un silencio del otro lado, y luego la escuché suspirar. Mira, Rosa, sé que las cosas no han estado bien entre nosotros. Pero necesito hablar contigo sobre Marcos. Está muy mal. El tono de su voz era diferente, menos arrogante, más cansado. Le pregunté qué quería decir con que estaba mal, y lo que me contó me dejó sin palabras. Resulta que después de perder su departamento, Marcos, Patricia y Carlitos se habían ido a vivir con los papás de Patricia. Pero la convivencia había sido un desastre. Los padres de Patricia estaban hartos de mantenerlos, de que Marcos no buscara trabajo de verdad. Había habido pleitos constantes, gritos, tensión. Patricia estaba embarazada de 7 meses y el estrés le estaba causando problemas de presión alta. Y Marcos, según me contaba ella, estaba cayendo en una depresión profunda. Se la pasa acostado todo el día, dijo Patricia con voz quebrada. No se baña, apenas come, no juega con Carlitos. Dice que todo es su culpa, que arruinó su vida y la nuestra. Habla de ti todo el tiempo, Rosa. Dice que perdió a la única persona que realmente lo amaba, que fue un tonto, que no sabe cómo arreglar las cosas. Mientras ella hablaba, yo sentía una mezcla de emociones complicadas. Parte de mí sentía dolor por mi hijo, pero otra parte, la parte que ahora era más fuerte, se mantenía firme. Le pregunté a Patricia por qué me estaba llamando. Porque necesito que hables con él, respondió. Necesito que lo ayudes a salir de esto. Los papás de mi familia nos van a correr si Marcos no consigue trabajo pronto. Y yo tengo miedo de que le pase algo malo. Había desesperación genuina en su voz, pero también había algo más, la misma expectativa de siempre de que yo resolviera sus problemas. Patricia, le dije despacio, yo no puedo arreglar la vida de Marcos. Él tiene que hacer ese trabajo. Él tiene que levantarse, buscar empleo, hacerse responsable de su familia. Yo ya no voy a ser su salvavidas. Escuché cómo ella empezaba a llorar del otro lado. Por favor, Rosa. Sé que te tratamos mal. Sé que yo te traté mal. Pero Marcos es el padre de mis hijos, y no sé qué hacer. ¿Al menos podrías hablar con él por teléfono? ¿Solo una vez? Era manipulación, lo sabía. Pero también era genuina la desesperación de una mujer embarazada viendo cómo su vida se desmoronaba. Suspiré profundo y le dije que lo pensaría. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi máquina de costura, con las manos temblando, tratando de procesar lo que acababa de escuchar.
Esperanza, que había estado en la cocina y escuchó parte de la conversación, vino y se sentó junto a mí. ¿Era tu familia?, preguntó con gentileza. Asentí y le conté lo que Patricia me había dicho. Esperanza escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo sabio: mija, tú puedes elegir hablar con tu hijo si quieres. Pero tienes que tener claras tus condiciones. No puedes volver a ser la que resuelve todo, la que da dinero, la que carga con responsabilidades que no son tuyas. Si hablas con él, tiene que ser desde un lugar de fuerza, no de debilidad. Tenía razón. Pasé los siguientes días pensando en qué haría. Parte de mí quería ignorar todo, seguir con mi nueva vida como si Marcos no existiera. Pero otra parte, la parte que todavía era madre aunque él me hubiera lastimado, no podía simplemente darle la espalda completamente. Decidí que le mandaría un mensaje de texto, no una llamada. Un mensaje que dejara claras mis condiciones. Le escribí: Marcos, Patricia me llamó y me contó cómo están las cosas. Lamento que estés pasando por esto, pero tú tomaste las decisiones que los llevaron ahí. Yo no voy a resolver sus problemas con dinero ni dejándolos vivir conmigo. Si quieres hablar conmigo, tiene que ser cuando estés listo para tomar responsabilidad de tu vida, cuando estés dispuesto a trabajar y a construir una relación basada en respeto mutuo. Hasta entonces, no hay nada que podamos hablar. Envié el mensaje y apagué mi teléfono por el resto del día. No quería ver su respuesta inmediata, no quería caer en la tentación de contestar si me escribía algo manipulador o desesperado. Necesitaba mantenerme firme en mis límites, aunque me doliera. Esa noche dormí intranquila, soñando con Marcos de niño, cuando era inocente y me miraba como si yo fuera su heroína. Al día siguiente, cuando prendí mi teléfono, había 5 mensajes de Marcos. Los leí todos, y fueron como un viaje por todas las etapas del duelo. El primero era de enojo: no puedo creer que seas tan fría, mamá. Soy tu hijo y me das la espalda cuando más te necesito. El segundo era de culpa: después de todo lo que hice por ti cuando papá murió, así me pagas. El tercero era de negociación: si me das una última oportunidad, te prometo que voy a cambiar. El cuarto era de depresión: tienes razón, soy un fracaso, no merezco tu ayuda. Y el quinto, que llegó a las 3 de la mañana, era diferente: mamá, lo siento. De verdad lo siento. No por pedirte ayuda, sino por todo. Por no defenderte cuando Carlitos te pegó, por mentirte, por usarte. Entiendo si no quieres saber nada de mí. Ese último mensaje me rompió el corazón un poco, porque sonaba genuino. Pero también sabía que las palabras eran fáciles, que Marcos había dicho lo siento muchas veces en su vida cuando quería algo. Lo que importaba eran las acciones, y hasta ahora no había visto ninguna acción que me mostrara que él realmente estaba dispuesto a cambiar. Le respondí un solo mensaje: cuando consigas trabajo y puedas mantener a tu familia sin mi ayuda durante 3 meses, entonces podemos hablar de reconstruir nuestra relación. 3 meses. Ese era el tiempo que yo consideraba suficiente para ver si había un cambio real o solo promesas vacías. No le daría dinero, no resolvería sus problemas, no volvería corriendo a rescatarlo. Si él quería recuperar a su madre, tendría que demostrar con hechos que había madurado, que había aprendido, que entendía el valor del respeto y la responsabilidad. Y si no lo hacía, entonces yo seguiría adelante con mi vida, porque finalmente había aprendido que yo también importaba. Marzo llegó con flores brotando en el jardín de Esperanza y yo me sentía cada vez más arraigada en mi nueva vida. Pero algo me mantenía inquieta, como si estuviera viviendo en un limbo, entre dos mundos. Por un lado estaba mi vida en San Diego, llena de posibilidades y respeto. Por otro lado estaba Tijuana, mi casa, mis recuerdos, mi historia. No sabía en cuál de los dos lugares pertenecía realmente. ¿Alguna vez has sentido que estás parada en una encrucijada donde cualquier camino que elijas significa dejar algo importante atrás? Yo me sentía exactamente así. Esperanza notó mi inquietud y una tarde, mientras tomábamos té de manzanilla en su cocina, me preguntó qué me preocupaba. Le confesé que me sentía dividida, que no sabía si lo que estaba haciendo era huir de mis problemas o realmente comenzar una nueva vida. Esperanza, con esa sabiduría que solo dan los años y la experiencia, me dijo: mija, no estás huyendo. Estás eligiendo tu dignidad sobre la comodidad de lo familiar. Eso no es huir, es valor. Pero entiendo que necesites claridad. ¿Por qué no regresas a Tijuana por unos días? No para quedarte, sino para cerrar círculos, para ver tu casa,
para sentir qué es lo que realmente quieres. La idea me asustaba, pero también tenía sentido. Necesitaba regresar para poder elegir conscientemente quedarme o irme. Hablé con Lupita y le dije que necesitaba una semana en Tijuana para arreglar asuntos personales. Ella fue muy comprensiva y me dijo que mi trabajo me esperaría cuando regresara. Esperanza me ayudó a empacar una pequeña maleta y me llevó a la estación de autobuses. Antes de subir al camión, me abrazó fuerte y me dijo: «Recuerda quién eres ahora, Rosa Elena. No dejes que nadie te haga olvidarlo». Subí al autobús con esas palabras resonando en mi mente. El viaje de regreso a Tijuana se me hizo más corto que el de ida. Cuando crucé la frontera y vi la ciudad aparecer, sentí una mezcla extraña de nostalgia y distancia. Era mi ciudad, pero ya no me sentía completamente parte de ella. El taxi me dejó en mi casa y cuando abrí la puerta, el olor a encierro me golpeó. La casa estaba tal como la había dejado, pero se sentía vacía, como si ya no tuviera vida. Pasé el primer día simplemente limpiando, abriendo ventanas, dejando que el aire fresco entrara. Doña Carmen, mi vecina, vino a visitarme emocionada de verme. Me contó todos los chismes del barrio: quién se había casado, quién había tenido bebés, quién se había peleado con quién. Pero cuando le pregunté si había visto a Marcos, su cara cambió. «Ay, Rosa», dijo con tristeza, «ese muchacho anda muy mal. Lo he visto por aquí un par de veces, se ve descuidado, triste. Pregunta por ti, pero yo le digo que no sé dónde estás». Esa noche, mientras estaba organizando papeles viejos en mi habitación, encontré una caja que no recordaba haber guardado ahí. La abrí y dentro había cartas. Cartas que Marcos me había escrito cuando era niño, en el Día de las Madres, en mi cumpleaños. Las leí todas, una por una, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Mamá, eres la mejor del mundo. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Gracias por trabajar tan duro para darme todo lo que necesito. Te amo, mamá». ¿Dónde se había perdido ese niño amoroso y agradecido? ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me mentía y me usaba? Guardé las cartas de nuevo en la caja, pero una de ellas se quedó conmigo. Era una que él escribió cuando tenía como 12 años, poco después de que Jorge muriera: «Mamá, sé que extrañas a papá. Yo también lo extraño. Pero te prometo que voy a ser el hombre de la casa ahora. Voy a cuidarte. Nunca vas a estar sola». Esa carta me rompió el corazón porque me di cuenta de algo importante. Marcos había cargado con una responsabilidad enorme siendo solo un niño. Tal vez yo, sin darme cuenta, le había puesto sobre los hombros el peso de ser el hombre de la casa cuando él apenas estaba aprendiendo a ser persona. Tal vez parte de sus problemas venían de nunca haber podido ser simplemente un hijo, de siempre tener que ser el reemplazo de su padre. No justificaba cómo me había tratado, pero me ayudaba a entender de dónde venía todo. Al tercer día en Tijuana, decidí que tenía que hacer algo difícil. Tenía que ver a Marcos, no para reconciliarme necesariamente, sino para decirle las cosas que necesitaba decir, para cerrar o abrir ese capítulo conscientemente. Le mandé un mensaje pidiéndole que viniera a la casa al día siguiente por la tarde. Su respuesta llegó en segundos: «Ahí estaré, mamá. Gracias». Esa noche no pude dormir. Ensayé mentalmente lo que le diría, cómo mantendría mis límites, cómo no me dejaría manipular por la culpa o la lástima. Esperanza me llamó para ver cómo estaba y le conté lo que iba a hacer. «Está bien, mija», me dijo, «pero recuerda que una conversación no arregla años de daño. Mantente firme en lo que necesitas de él si van a reconstruir algo». Cuando Marcos tocó la puerta al día siguiente, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Abrí y ahí estaba mi hijo, pero no era el Marcos que yo recordaba. Estaba más delgado, ojeroso, con barba descuidada y ropa arrugada. Se veía exactamente como Patricia me había descrito: derrotado, deprimido, perdido. Me miró con ojos llenos de vergüenza y dijo simplemente: «Hola, mamá». Lo invité a pasar y nos sentamos en la sala, con una distancia física y emocional enorme entre nosotros. Hubo un silencio incómodo hasta que él finalmente habló: «No sé por dónde empezar. He ensayado esto 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estás frente a mí no encuentro las palabras». Le dije que empezara por la verdad, toda la verdad, sin mentiras ni excusas. Y así lo hizo. Durante la siguiente hora, Marcos me contó todo. Cómo había perdido su trabajo porque tenía problemas con la autoridad,
porque no soportaba que le dijeran qué hacer. Como había caído en un círculo vicioso de mentiras donde cada mentira requería otra mentira para cubrirla. Como Patricia lo presionaba constantemente por más dinero, más cosas, una vida mejor. Como él se sentía un fracaso como hombre, como padre, como proveedor. Y como había elegido la salida fácil, usar a su madre como banco, como salvavidas, como la persona que siempre resolvería sus problemas. Yo sé que no hay excusa para cómo te traté, dijo con lágrimas en los ojos. Cuando Carlitos te pegó y yo me reí, algo dentro de mí sabía que estaba mal. Pero era más fácil reírme que enfrentar que estaba criando a un niño sin respeto, que Patricia y yo no estábamos enseñándole valores. Era más fácil hacerte invisible que admitir que te necesitaba. Y cuando perdimos todo y tú no estabas ahí para rescatarme, me di cuenta de que nunca aprendí a ser un hombre de verdad. Sus palabras eran dolorosas de escuchar porque eran honestas. No estaba tratando de manipularme, estaba confesando sus fallas reales. Pero yo también tenía cosas que decir. Le conté cómo me había sentido todos esos años, cómo el cachetazo había sido solo la gota que derramó el vaso de años de sentirme usada. Le hablé del dinero que le había dado, de las mentiras que había descubierto, de la cuenta bancaria que encontré y que me dio la libertad de elegir mi propia vida. Marcos, le dije mirándolo a los ojos, yo te amo porque eres mi hijo. Eso nunca va a cambiar. Pero el amor no significa permitir que me maltraten. El amor no significa resolver todos tus problemas. Si quieres que reconstruyamos nuestra relación, tiene que ser diferente. Tú tienes que hacerte responsable de tu vida, conseguir trabajo, mantener a tu familia. Yo puedo ser tu madre, tu apoyo emocional, pero no tu salvavidas financiero. Él asintió con la cabeza, llorando abiertamente ahora. Entiendo, mamá. Y tienes razón. Ya conseguí un trabajo, uno de verdad. Es en un almacén, el sueldo no es mucho pero es algo. Patricia y yo estamos yendo a terapia de pareja. Los papás de ella nos dieron un ultimátum y eso nos obligó a cambiar. No te pido que me perdones todavía, solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Hablamos durante horas, llorando, siendo honestos por primera vez en años. No arreglamos todo esa tarde, porque el daño era profundo. Pero abrimos una puerta, una posibilidad de sanación. Cuando Marco se fue, me abrazó fuerte y me dijo, gracias por no rendirte completamente conmigo, mamá. Te prometo que voy a ganarte de vuelta tu confianza. Yo no respondí con promesas, solo con, vamos a ver, Marcos. El tiempo me mostrará si realmente has cambiado. Los días después de esa conversación con Marcos fueron de mucha reflexión. Me quedé en Tijuana una semana más de lo planeado, tratando de entender qué quería realmente hacer con mi vida. Veía mi casa, mis cosas, mis recuerdos, y me preguntaba si podría regresar a vivir ahí como si nada hubiera pasado. La respuesta era clara, no podía. Demasiado había cambiado, yo había cambiado demasiado. ¿Sabes cuando sabes en tu corazón que algo ha terminado aunque te duela admitirlo? Yo amaba esa casa, había vivido ahí casi 40 años, había criado a mi hijo ahí, había compartido años con Jorge ahí. Pero la casa ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como un museo de una vida que ya no era la mía. Me di cuenta de que mi hogar ahora estaba donde me sentía valorada, respetada, donde podía ser yo misma sin cargar con el peso de ser la salvadora de todos. Una tarde recibí una llamada de Esperanza. Mija, me dijo con emoción en la voz, tengo noticias. ¿Recuerdas que te dije que mi hija mayor quería mudarse más cerca de mí? Pues ya decidió hacerlo, pero necesita una casa. Le hablé de tu casa en Tijuana y le interesó conocerla. Si estás pensando en vender, podría ser una buena opción. La sincronía del universo me pareció increíble. Era como si todo se estuviera alineando para que tomara esta decisión. Pasé los siguientes días pensando seriamente en vender la casa. Hablé con doña Carmen al respecto y ella, aunque triste de verme partir, me dijo, Rosa, una casa es solo paredes y techo. Tu vida está donde tú decidas que esté. Hablé con algunas vecinas, con la gente del mercado donde tenía mi taller. Todos me apoyaron, algunos me entendieron mejor que otros, pero todos respetaron mi decisión. Lo más difícil fue decidir qué hacer con todas mis cosas. Comencé a empacar, a separar lo que me llevaría a San Diego de lo que regalaría o vendería. Cada objeto tenía una memoria.
El juego de platos que Jorge me regaló en nuestro 10º aniversario. El mantel bordado que hice cuando Marcos era bebé. Las fotografías de toda una vida. Me di cuenta de que no podía cargar con todo físicamente, pero que las memorias importantes las llevaba en mi corazón. Marcos vino a ayudarme a empacar cuando le dije lo que había decidido. Al principio se molestó, pensando que estaba vendiendo la casa por despecho hacia él. Pero le expliqué que no era eso, que simplemente mi vida ahora estaba en otro lugar. Esta casa es muy grande para mí sola, le dije, y está llena de fantasmas del pasado. Necesito un espacio nuevo donde construir mi futuro, no solo revivir mi pasado. Durante esos días empacando, Marcos y yo tuvimos conversaciones más profundas y honestas de las que habíamos tenido en años. Me contó sobre su nuevo trabajo, sobre cómo estaba aprendiendo a ser humilde, a aceptar que a veces hay que empezar desde abajo. Me habló de las sesiones de terapia con Patricia, de cómo estaban aprendiendo a comunicarse mejor, a ser mejores padres para Carlitos y para el bebé que vendría. Me mostró recibos de las cuentas que ahora él pagaba, orgulloso de poder mantener a su familia sin mi ayuda. Mamá, me dijo un día mientras empacábamos cajas, siento que recién ahora te estoy conociendo de verdad. Toda mi vida te vi como la mujer fuerte que todo lo podía, que todo lo resolvía. Pero nunca te vi como una persona con sus propias necesidades, con su derecho a ser feliz. Me avergüenza admitir que te convertí en un instrumento para mi comodidad en lugar de apreciarte como la persona completa que eres. Esas palabras me llegaron hondo porque mostraban un nivel de conciencia que él no había tenido antes. No perdonaban todo el daño pasado, pero abrían la puerta a una relación diferente en el futuro. Una relación donde yo no era solo mamá la que da, sino Rosa Elena, una mujer con su propia vida, sus propios sueños, sus propios límites. La hija de Esperanza vino a ver la casa y le encantó. Negociamos un precio justo, uno que me dejaba en muy buena posición financiera entre el dinero de la venta y lo que ya tenía en el banco. Los trámites de la venta comenzaron, y yo puse fecha definitiva para mi regreso a San Diego. Le di a Marcos tiempo suficiente para que viniera y escogiera las cosas que quisiera guardar de la casa, fotografías, objetos que tuvieran valor sentimental para él. Un día, mientras terminábamos de empacar, Carlitos vino con Marcos. Fue la primera vez que veía a mi nieto desde el día del cachetazo. El niño entró tímido, escondido detrás de su padre. Marcos lo empujó gentilmente hacia adelante y le dijo, Carlitos, tu abuela está aquí. ¿Qué le tienes que decir? El niño me miró con ojos enormes, claramente incómodo, y susurró, perdón, abuela. Perdón por pegarte. Estuvo mal. Me arrodillé hasta quedar a su altura y le dije, Carlitos, acepto tus disculpas. Pero quiero que entiendas algo, nunca está bien pegarle a alguien, especialmente a alguien que te ama. ¿Entiendes? Él asintió con la cabeza, y luego, sorprendiéndome, se lanzó a abrazarme. Sentí sus bracitos alrededor de mi cuello y algo dentro de mí se suavizó. Era un niño que estaba aprendiendo, que había sido influenciado por los adultos a su alrededor. Le devolví el abrazo y le dije que lo amaba, pero que el amor venía con respeto. Los últimos días en Tijuana fueron agridulces. Hice visitas de despedida a la gente que había sido importante en mi vida. Fui al mercado donde había tenido mi taller durante tantos años y me despedí de las otras costureras y vendedoras. Fui al panteón a visitar la tumba de Jorge y le hablé largo y tendido, agradeciéndole por todo, por el amor que me dio, por el dinero que me dejó, por darme la oportunidad de comenzar de nuevo. La noche antes de irme definitivamente, Marcos organizó una pequeña cena en casa de Patricia. Estuvieron él, Patricia embarazadísima ya a punto de dar a luz, Carlitos, y los papás de Patricia. Fue incómodo al principio porque había mucha historia dolorosa entre todos, pero hicimos el esfuerzo. Patricia me pidió disculpas frente a todos por cómo me había tratado, por las cosas que había dicho. No sé si era completamente genuina o si lo hacía porque Marcos la había presionado, pero aprecié el gesto de todas formas. Durante la cena, los papás de Patricia me dijeron algo que me sorprendió, Rosa, queremos que sepas que siempre te hemos admirado. La forma en que criaste a Marcos tú sola, la forma en que trabajas duro, la forma en que finalmente te defendiste y pusiste límites. Ojalá nosotros hubiéramos sido más firmes con Patricia cuando era joven. Tal vez ahora las cosas serían diferentes. Era una admisión honesta de sus propias fallas como padres, y me hizo darme cuenta de que todos estábamos aprendiendo, todos estábamos creciendo. Al final de la noche, cuando me despedí para irme,
Marcos me abrazó fuerte y me susurró al oído: gracias por no rendirte conmigo completamente, mamá. Voy a seguir trabajando en ser mejor. Y voy a ir a visitarte a San Diego cuando me lo permitas. Le di un beso en la frente como hacía cuando era niño y le dije: te amo, Marcos. Siempre te voy a amar. Pero también me amo a mí misma ahora, y eso no va a cambiar. Esa noche, acostada por última vez en la cama donde había dormido durante casi 40 años, sentí una paz profunda. No era una paz completa, porque todavía había dolor, todavía había cicatrices. Pero era la paz de saber que había tomado las decisiones correctas para mí, que había elegido mi dignidad sobre la comodidad, que había demostrado que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Regresé a San Diego en abril, cuando las jacarandas comenzaban a florecer y pintaban las calles de violeta. Esperanza me recibió en su casa con un abrazo largo y cálido, y ese abrazo se sintió como llegar verdaderamente a casa. Ya no era una visita temporal, ya no estaba huyendo. Estaba eligiendo conscientemente dónde quería estar, cómo quería vivir el resto de mi vida. Los primeros meses fueron de ajuste emocional. Vendí mi casa en Tijuana y el dinero de la venta me dio una seguridad financiera que nunca había tenido. Ya no tenía que trabajar por necesidad, pero elegía trabajar porque me daba propósito. Seguí cosiendo con Lupita, pero ahora era diferente. Cosía porque me gustaba, porque disfrutaba crear cosas bellas con mis manos, no porque tuviera que hacerlo para sobrevivir. Con Esperanza, llegamos a un arreglo que funcionaba para ambas. Yo le pagaba renta, pero también ayudaba con los gastos de la casa y con el cuidado de sus nietos. Nos convertimos en compañeras, en amigas verdaderas, en familia elegida. Ella me enseñó a navegar la vida en Estados Unidos, a manejar las cuentas en inglés, a usar el transporte público. Yo le enseñé mis recetas de cocina, le ayudaba con sus proyectos de tejido, y juntas creamos una rutina que nos daba estructura y felicidad. Pero lo más importante fue que comencé a descubrir quién era yo sin la identidad de madre sacrificada. Me inscribí en un taller de literatura en la biblioteca local. Eran todas mujeres mayores, cada una con su propia historia de reinvención, y juntas leíamos libros y discutíamos sobre personajes y temas de vida. También me uní a un grupo de costura comunitaria donde hacíamos cobijas para personas sin hogar. El trabajo me hacía sentir útil, pero de una manera diferente, sin la carga de mantener a nadie financieramente. Marcos y yo nos hablábamos por teléfono una vez a la semana. Las conversaciones eran más honestas ahora, menos cargadas de manipulación y necesidad. Él me contaba sobre su progreso en el trabajo, sobre cómo estaba aprendiendo a ser mejor padre, sobre el nacimiento de su segundo hijo, una niña a la que llamaron Elena, por mí. Cuando me dijo el nombre, lloré. Era un gesto de reconciliación, de reconocimiento, de querer honrarme de una manera que no había hecho antes. En julio, 4 meses después de que regresé definitivamente a San Diego, Marcos vino a visitarme por primera vez. Manejó su carro viejo cruzando la frontera, trayendo a Carlitos con él. Patricia se había quedado en Tijuana con el bebé porque todavía estaba muy pequeña para viajar. Fue un fin de semana extraño pero bonito. Marcos conoció a Esperanza, a la comunidad donde yo vivía, vio mi nueva vida con sus propios ojos. Lo que más me gustó fue ver cómo Carlitos se comportaba diferente. Era respetuoso, amable, me ayudaba sin que se lo pidiera. Marcos me explicó que habían estado trabajando duro en la disciplina del niño, en enseñarle valores, en corregir los errores que habían cometido como padres. Me di cuenta, me dijo Marcos mientras caminábamos por el parque cerca de la casa de Esperanza, de que Carlitos me estaba imitando. Él me veía faltarte al respeto, así que pensaba que estaba bien. Ahora estoy tratando de ser el hombre que quiero que él sea. Durante esa visita no intentó pedirme dinero ni favores. Simplemente pasó tiempo conmigo, me preguntó sobre mi vida, me escuchó cuando le contaba sobre mis nuevas amigas y mis proyectos. Antes de irse, me dio una carta. Léela cuando esté lejos, me pidió. La carta decía cosas que él no había podido decirme en persona, cuánto lamentaba haberme lastimado, cuánto admiraba mi valor para comenzar de nuevo, cuánto estaba aprendiendo de mi ejemplo. Terminaba con: mamá, tu decisión de irte fue lo mejor que pudiste hacer. Me obligó a crecer. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer y aprender a levantarme solo. Los meses siguientes trajeron una rutina hermosa y tranquila. Me levantaba temprano, tomaba café viendo el sol salir, ayudaba a Esperanza con el desayuno, trabajaba en mis proyectos de costura, iba a mis clases de inglés,
participaba en las actividades de la comunidad. Era una vida simple pero llena de significado. Ya no tenía que demostrarle mi valor a nadie. Ya no tenía que dar hasta vaciarme para sentirme importante. Simplemente existía, y eso era suficiente. En septiembre, un año después del cachetazo que cambió mi vida, recibí una llamada de Marcos. Mamá, me dijo con emoción en la voz, me ascendieron en el trabajo. Voy a ser supervisor. También, Patricia y yo ahorramos suficiente dinero y vamos a mudarnos a nuestro propio departamento, sin tener que vivir con sus papás. Quería que fueras la primera en saberlo porque nada de esto habría pasado sin que tú me dejaras enfrentar las consecuencias de mis acciones. Sentí un orgullo enorme, no el orgullo de una madre que se atribuye los logros de su hijo, sino el orgullo de ver a alguien que amas finalmente aprender, crecer, madurar. Le di mis felicitaciones sinceras y le pregunté si podía visitarlos en su nuevo departamento cuando estuvieran instalados. Me encantaría, mamá. Y quiero que sepas algo más, estoy guardando dinero para eventualmente pagarte aunque sea una parte de todo lo que me diste en esos años. No porque tú lo necesites, sino porque yo necesito hacerlo para mi propia conciencia. Le dije que no era necesario, que el dinero ya no importaba, pero entendí que para él sí importaba. Era parte de su proceso de tomar responsabilidad, de enmendar sus errores. No se lo iba a quitar. Si hacerlo lo ayudaba a sanar su propia culpa, entonces que lo hiciera. Pero le dejé claro que lo que más valoraba no era el dinero sino el respeto, la honestidad, la relación genuina que estábamos construyendo lentamente. En octubre, durante el Día de los Muertos, armé un altar en casa de Esperanza. Puse la fotografía de Jorge, las flores de cempasúchil, las velas, el pan de muerto. Pero esta vez el altar se sentía diferente. No era un altar de tristeza sino de gratitud. Le agradecí a Jorge por el amor que me dio, por la visión que tuvo de ahorrar ese dinero para mí, por darme las herramientas que necesitaba para encontrar mi libertad. Esperanza armó su propio altar para su esposo difunto junto al mío, y juntas honramos a los que se fueron pero que nos siguieron guiando incluso en su ausencia. Esa noche, sentada frente al altar, recibí un video de Marcos. Era de su nuevo departamento, decorado modestamente pero con amor. Patricia saludaba a la cámara con Elena en brazos, Carlitos corría mostrando su nuevo cuarto, y Marcos, desde atrás, filmaba todo. Al final del video, los cuatro se juntaron frente a la cámara y dijeron al unísono, «Te queremos, abuela Rosa. Gracias por todo». Lloré, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de sanación, de ver que tal vez, solo tal vez, algo bueno había salido de todo este dolor. Diciembre llegó con su frialdad festiva. Esta vez, las fiestas eran diferentes. Esperanza y yo decoramos la casa juntas, cocinamos tamales para toda la comunidad, organizamos una posada con nuestras vecinas. Marcos me invitó a pasar la Navidad con ellos en Tijuana, pero le dije que este año prefería quedarme en San Diego. Necesitaba establecer que mi vida estaba aquí ahora, que las visitas serían eso, visitas, no una obligación constante de estar disponible para ellos. En lugar de eso, acordamos que vendrían a visitarme en Año Nuevo, toda la familia. Cuando llegaron, los recibí en la casa de Esperanza que se sentía más como mi hogar que la casa en Tijuana jamás había sido. Patricia trajo un regalo para mí, un álbum de fotos que había hecho con imágenes de toda la familia, incluyendo fotos nuevas de ella y Marcos trabajando, de Carlitos siendo más responsable, de Elena creciendo. En la primera página había escrito, para Rosa Elena, la mujer que nos enseñó que amar significa respetar. Gracias por no rendirte con nosotros, pero sobre todo, gracias por no rendirte contigo misma. Esa noche, mientras todos dormían después de la cena de Año Nuevo, salí al jardín de Esperanza y miré las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido en estos meses. Había perdido mucho, mi casa, la cercanía física con mi familia, la identidad que había tenido durante décadas. Pero también había ganado tanto, mi dignidad, mi paz, mi libertad, mi sentido de valor propio. Había aprendido que nunca es tarde para elegirse a sí misma, que el amor verdadero no exige sacrificio total de quien eres, que poner límites no es egoísmo sino respeto propio. Ahora, escribiendo esta historia, han pasado más de 2 años desde aquel domingo del cachetazo. Mi vida ha continuado evolucionando. He aprendido inglés lo suficientemente bien para tener conversaciones básicas. He expandido mi negocio de costura y ahora hasta tengo mi propia página en redes sociales donde vendo mis creaciones. He viajado a lugares que nunca pensé conocer.
he hecho amigas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Marcos y yo tenemos una relación diferente ahora. No es la relación de antes, esa ya murió. Es una nueva relación, construida sobre bases más sólidas de respeto mutuo, honestidad y límites saludables. Él ha continuado creciendo, manteniéndose en su trabajo, proveyendo para su familia. Viene a visitarme con sus hijos cada 2 o 3 meses, y esas visitas son genuinas, llenas de conversaciones reales, no de peticiones disfrazadas de amor filial. Carlitos, que ahora tiene 10 años, me escribe cartitas a veces. Me cuenta sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre cómo está aprendiendo a ayudar a su papá con las tareas de la casa. En una de sus cartas escribió algo que me llegó al corazón: abuela, mi papá me dice que tú fuiste muy valiente cuando decidiste empezar tu nueva vida. Yo quiero ser valiente como tú cuando sea grande. Le respondí diciéndole que el verdadero valor no es no tener miedo, sino hacer lo correcto aunque tengas miedo. Si pudiera darle un consejo a alguien que esté pasando por algo similar, sería este: tu vida te pertenece. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas dado, no importa cuánto ames a las personas que te lastiman. Siempre tienes el derecho de elegir tu dignidad, de poner límites, de comenzar de nuevo. No es egoísmo cuidarte a ti misma. Es necesidad. Y a veces, cuando te alejas de personas que te lastiman, les das el espacio que necesitan para crecer también. Mi hijo nunca habría madurado si yo hubiera seguido siendo su red de seguridad perpetua. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, estoy sentada en mi pequeña habitación en la casa de Esperanza. Afuera, los niños del barrio juegan en la calle. Adentro, Esperanza prepara la cena y el olor a tortillas recién hechas llena el aire. Mi teléfono muestra una foto que Marcos me mandó hace rato: él, Patricia y los niños en el parque, sonriendo genuinamente. Debajo del mensaje dice: gracias, mamá, por enseñarnos que el amor verdadero tiene límites saludables. Miro por la ventana y veo las jacarandas floreciendo otra vez. Es primavera nuevamente, mi segunda primavera en esta nueva vida. Y me doy cuenta de que yo también estoy floreciendo. A los 60 años, cuando muchos pensarían que la vida ya está definida, yo estoy descubriendo colores que no sabía que existían. Estoy aprendiendo que nunca es tarde para honrarte a ti misma, para exigir respeto, para escribir nuevos capítulos en tu historia. El cachetazo que recibí aquel domingo no fue el fin de mi historia. Fue el comienzo de una nueva. Fue el despertar que necesitaba para darme cuenta de que merecía más. Y aunque el camino ha sido doloroso, aunque he llorado más lágrimas de las que puedo contar, hoy puedo decir con certeza que fue el mejor dolor de mi vida. Porque me llevó a encontrarme a mí misma. A todas las mujeres, a todas las madres, a todas las personas que dan y dan hasta quedarse vacías, recuerden que ustedes también importan. Su felicidad importa. Su paz importa. Su dignidad no es negociable. Y nunca, nunca es tarde para elegirse a sí mismas. Hoy, Rosa Elena Mendoza no es solo una madre, una abuela, una viuda. Hoy soy una mujer completa, con sus propios sueños, su propia vida, su propio valor. Y esa mujer, finalmente, está en paz.